Entonces vamos a comenzar. Y me gustaría retomar en lo que nos quedamos la última clase, que es si el hecho que este procedimiento de división de la diagonal de un cuadrado entre su lado no termina por el hecho de que la diagonal es inconmensurable respecto a su lado. Es decir, que no existe una medida común. ¿Ok? Eh, Voy a tratar de observar al final cómo, cuál es el fundamento o la esencia que subyace a este procedimiento. El hecho de que termine o que no termine un poco en base, si no mal recuerdo, a la pregunta que había hecho Iván. Iván había comentado que él creía que ese procedimiento no terminaba por el hecho de que se trataba de que la proporción entre la diagonal y el lado del cuadrado es raíz de 2, es decir, que ese número no es no solo entero, sino no es racional. Es irracional, digamos. Ahorita todavía no lo hemos definido y eso, pero apelamos a la intuición que hay respecto a lo que ustedes hayan visto en cálculo 1, es decir, voy a decir que un número no es racional, perdón, voy a decir que un número es irracional cuando no es racional, es decir, cuando no lo puedo poner como una fracción, como una proporción de números enteros, ¿ok? Entonces voy a retomar en lo que nos habíamos quedado y habíamos hecho lo siguiente. Pues tomábamos el cuadrado, tomábamos su diagonal, a este le habíamos llamado D0, a este L0, y hacíamos el proceso de división. Esto es L0, y este le habíamos llamado el residuo, le habíamos llamado L1. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué teníamos? Que D0 es igual a L0 más L1. Con L1 positivo, menor que L0 entre 2, menor que la mitad del lado y a su vez menor que L0. Bien, entonces ahora me gustaría hacer la siguiente observación para darle la vuelta a la irracionalidad de 2, es decir, al hecho de que la proporción entre D0 y L0 es raíz de 2. No voy a usar eso, solo voy a suponer que el proceso no termina y ver que eso me va a llevar a un absurdo y darle la vuelta a la irracionalidad de 2, ¿ok? Es decir, a la última clase habíamos llegado a un absurdo por el hecho de que la proporción entre, si el proceso termina, entonces la proporción entre la diagonal y el lado era un número fraccionario, lo cual no puede ser. ¿Por qué? Porque eso querría decir que raíz de 2 es fraccionario, lo cual no sucede. Entonces le voy a dar la vuelta a eso, porque a lo mejor no sabemos que eso suceda, es decir, quiero evitar el argumento de que la proporción de la diagonal entre el lado es raíz de 2, ¿ok? Como lo hice en otros argumentos que he usado en otras clases, elevando al cuadrado y eliminando la irracionalidad, es decir, en lugar de suponer que D0 entre L0 es raíz de 2, voy a suponer que los cuadrados, es decir, D0 al cuadrado entre L0 al cuadrado es 2, ¿ok? Bien, entonces, supongamos que este proceso de división termina, entonces voy a nada más a ejemplificarlo. Digamos que si este es amarillo, este es amarillo, y el otro lo voy a poner de naranja. Si este es naranja, mostramos que este es naranja.
y después trasladábamos naranja o dividíamos este otro lado entre naranja. Entonces este es naranja, aunque no parezca, y este lo voy a poner de verde. Este era L2. Y aquí había otro cuadrado. Entonces, retomando, repito lo que había dicho Iván. La pregunta es si este proceso termina por la inconmensurabilidad de la diagonal respecto al lado, ¿ok? Pregunta, el procedimiento anterior de división termina por la inconmensurabilidad de la diagonal respecto al lado. A ver, nada más. Sí. Ok. Bien. Entonces, vamos a suponer que el proceso termina, ¿vale? Y voy a recordar a lo que llegamos nada más y de ahí lo retomo y hago la siguiente observación. Supongamos que el procedimiento termina. ¿Ok? Entonces, aquí habíamos llegado. Supongamos que termina en el paso késimo, era lo que habíamos supuesto, ¿no? Entonces, si termina en el paso késimo, teníamos algo del estilo. Lo voy a poner de la siguiente forma, es dividíamos primero D0 entre L0, toca 1 y queda como residuo L1. Después dividíamos L0 entre L1 y toca 2 y queda como residuo L2, etcétera. Entonces, digamos que termina en el paso LK. Entonces, aquí hay LK-2. Aquí está LK-1. Y aquí está LK. Y toca 2. ¿Ok? Con LK0. ¿Y eso qué implicaba? Implicaba que había una medida común entre L0 y D0. Entonces, lo voy a poner así. Entonces, esto es paréntesis. Es nomás para recordar la anotación. Entonces, existen naturales, la habíamos llamado K1 y K2, tal que D0 era K1 más K2 veces LK-1. Si ustedes lo recuerdan, voy a... Déjenme verificarlo.
Permítame. Ahí está. Ujú. No lo tengo en la mano, pero sí. K1 más K2 veces LK menos 1 y L0 era K1 veces LK menos 1. Y L0 era K1 veces LK menos 1. Ahí está. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué tengo de esta relación? Tengo que D0 entre L0, ¿cuánto vale? El LK menos 1 se va, esto es K1 más K2 veces LK menos 1 entre K1 veces LK menos 1. Entonces, esta es la medida común. Este es un segmento de línea recta. ¿Ok? Entonces se va y me queda K1 más K2 entre K1. Y esto es igual a 1 más K2 entre K1. Ahí está. Pero ¿qué yo sé? Aquí es donde le voy a dar la vuelta a la racionalidad. ¿Esto qué implica? Yo que sé que el cuadrado de D0 entre L0, por otro lado, D0 al cuadrado entre L0 al cuadrado, ¿cuánto vale? Esto vale 2. ¿Por qué? Porque 2 veces el cuadrado de L0 es D0 al cuadrado. L0 al cuadrado más L0 al cuadrado es el cuadrado de la hipotenusa. Entonces eso vale 2. Ah, ok. Esto es equivalente a decir que D0 entre L0 al cuadrado es 2. Entonces eleven al cuadrado esto. Por otro lado, esto sucede. Y ahora, K1 y K2, como son números naturales, lo voy a poner aquí. Como son números naturales, entonces son mayores e iguales a 1. ¿Ok? Entonces, eleven al cuadrado esta identidad. Llámenle a esta arroba. Elevando al cuadrado arroba. ¿Qué obtienen? Obtienen que D0 entre L0 al cuadrado es igual a 1 más K2 entre K1, todo esto elevado al cuadrado. Ahí está. Ahora, ustedes tienen un número que es más grande que 1. ¿Qué le tiene que suceder para que este número al cuadrado sea igual a 2? ¿Ok? Entonces lo voy a poner así. Esto implica, igualando, que 1 más K2 entre K1 al cuadrado es igual a 2. ¿Puede ese suceder? La afirmación es que no. Y voy a hacer lo siguiente. Hay 3 casos posibles. Ustedes saben de su curso de cálculo 1, por la propiedad de tricotomía, voy a borrar solo esta parte. Por la propiedad de tricotomía que hay 3 casos. O esta razón de números naturales es menor que 1, o igual a 1, o mayor a 1. No puede haber más de esas 3 posibilidades, pero se llama la propiedad de tricotomía. ¿Ok? Es decir, si ustedes
toman cualesquiera dos números reales, o uno es menor que el otro, o el otro es mayor que el uno, o son iguales, ¿vale? Bien, entonces, hay tres casos. Primer caso, que K2 entre K1 sea menor que 1. Si esto sucede, sumen 1 a ambos lados de la desigualdad. Y les queda que 1 más K2 entre K1 es menor que 2. Entonces ahora eleven al cuadrado. Preserva la desigualdad porque estos son números positivos. ¿Se acuerdan? Para que yo pueda, o verlo de otra forma. Ustedes saben que en la parte positiva la parábola es creciente. Entonces lo voy a poner aquí como paréntesis. Si ustedes toman la parábola, en la parte positiva de la parábola, es decir, en la parte derecha del 0, la parábola es estrictamente creciente. ¿Eso qué significa? Que si yo tomo dos valores, uno menor que el otro, x1 menor que x2, entonces estos positivos, porque están del lado derecho del 0, entonces las imágenes son, las imágenes siguen preservando la desigualdad. Es lo que estoy haciendo aquí. Entonces, esto preserva, esto es menor que 2 al cuadrado. Pero ¿cuánto vale esto? 1 más K2 entre K1 al cuadrado. Estoy diciendo que vale 2. Entonces, lo que estoy diciendo es que 2 es menor que 4. Esto es un absurdo. ¿De dónde viene el absurdo? De suponer que esto es menor que 1. Entonces, esto no se da. Entonces, voy a ver si se da el siguiente caso. K2 entre K1 mayor que 1. ¿Puede suceder esto? Sumen 1 a ambos lados de la desigualdad. Les queda que 1 más K2 entre K1 es mayor que 2. Eleven al cuadrado otra vez. Entonces les queda que 1 más K2 entre K1 al cuadrado es mayor que 2 al cuadrado. ¿Pero cuánto vale 1 más K2 entre K1 al cuadrado? Es 2. Entonces, a ver si todavía se ve. Entonces esto implica que 2 es mayor que 4. Lo cual es un absurdo. Entonces no es ni mayor ni menor. Entonces por tricotomía, repito, pues tiene que ser igual. Entonces, pues vamos a suponer que es igual. Y con el igual también llega un absurdo, eso quiere decir que no es ni mayor, ni menor, ni igual. ¿Y de dónde vino el absurdo? De suponer que este procedimiento terminaba. Ok, entonces el procedimiento no termina. ¿Ok? Sin usar la irracionalidad de dos. Esto un poco por la pregunta de César. ¿Qué es primero? La inconmensurabilidad, la racionalidad, pero le estoy dando la vuelta a la irracionalidad, estoy usando solo argumentos aritméticos en cierto sentido. ¿Ok? Bien, entonces ahora sí, puede suceder que sean iguales, puede suceder que K1 entre K2 sea igual a 1. Tercer caso. 3. ¿Qué sucede si K2 entre K1 es 1? Esto implica que K2 es igual a K1. ¿Pero quién era K2? L0 es, aquí lo había puesto, L0 es K1 veces, déjeme ver, es L0, sí, L0 es K1 veces LK menos 1. Por otro lado,
recordando esta observación. Por otro lado, yo que sé que L0 es K1 veces LK menos 1. Y si K1 es igual a K2, entonces, por otro lado, esto sucede y además que yo sé que D0 es igual a ¿quién? A L0 más L1. Ok, déjeme ver si está bien. Es que ya no sé si es L0 o... Exacto. L0. Y aparte, lo voy a poner así. Y aparte, L1, L1, ¿quién era? Era K2 veces LK menos 1. Para que de esa forma, D0, que es L0 más L1, sea K1 más K2 veces LK menos 1. Repito, esto lo hicimos la clase pasada, ¿ok? Lo estoy usando. Entonces, si K1 es igual a K2, ¿qué sucede? Pues por otro lado, esto sucede. Entonces, esto implica que si K1 es igual a K2, entonces L0 es igual a L1. L0, que es igual a K1 veces LK menos 1, es igual a ¿quién? A K2, que es igual a K1 veces LK menos 1, y esto es L1. Entonces, L0 es igual a L1. Y pregunta, ¿eso sucede? Paréntesis. Nosotros habíamos dicho que si nosotros dividíamos D0 entre L0, quedaba como residuo L1. Es decir, que L1 es menor que L0. ¿Por qué? Porque era menor que la mitad. ¿Y qué estoy diciendo aquí? Que son iguales. Ah, no, esto es un absurdo. Entonces, no es, ese cociente no es ni mayor que 1, ni menor que 1, ni igual a 1, pero no tiene otras tres posibilidades. Entonces, por lo tanto, el proceso no termina. ¿Ok? Por lo tanto, el proceso no termina. Y no usé la racionalidad, le di la vuelta. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora sí, regresando a la pregunta de César y a la pregunta de Iván, o sea, realmente esto que estoy haciendo, o sea, ¿qué es lo que nos dice esta prueba o esta observación? Que el proceso no termina por ese hecho, por la irracionalidad. No. El hecho de que ese proceso no termina es porque siempre la diagonal siempre es mayor que el lado. Siempre, en cualquier cuadrado. Entonces, ¿eso qué nos invita? Nos invita a observar que a lo mejor ese solo hecho, ¿cómo lo dedujimos? Del hecho de que a ángulo mayor se opone lado mayor, es decir, siempre en cualquier triángulo rectángulo, la hipotenusa siempre es mayor que el lado. En el caso particular en que ese triángulo rectángulo sea isósceles, es este caso. Es decir, este triángulo, que es isósceles, es un triángulo rectángulo isósceles, pero si abstraigo esa propiedad, lo único que usé de si suponía que el proceso terminaba y por lo cual decíamos que no terminaba porque en algún momento íbamos a llegar a que en una de esas configuraciones de esta división, el lado era igual, uno de los catetos era igual a la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Y eso no sucede. Siempre en cualquier triángulo rectángulo, la hipotenusa siempre es mayor que el lado. Ah, pero en el caso particular, que ese triángulo rectángulo sea isósceles, tengo el caso del cuadrado. Entonces voy a construir un proceso de división que no termina y cuya proporción
no es irracional. O sea, que D0 entre L0 no es raíz de 2. ¿Y eso por qué? Entonces, ¿qué es lo que, repito, a qué nos invita a reflexionar? A que este proceso no termina, no por ese hecho que pensaba Iván, sino por el hecho de que siempre en cualquier triángulo rectángulo, la hipotenusa siempre es mayor que el lado. En el caso particular en el que ese triángulo rectángulo es isósceles, tengo este proceso de división. Entonces, voy a hacer esa construcción, ¿vale? Bien, entonces borro esta parte y lo hago ahí. Y con eso redondeo y termino. Y ya le voy a pedir a Francisco que les muestre, ahorita con el tema que se está viendo que es divisibilidad, que muestren que raíz de 2 es irracional, usando divisibilidad. Aquí hay otra demostración diferente a la que viene en los libros. Esa la pueden consultar en los libros, pero la pueden trabajar con Francisco en la ayudantía. ¿Ok? Bien, entonces, observación. Observación. ¿Cuál es la esencia en la que subyace el hecho de que este procedimiento no termine? Que no es, repito, el hecho de la irracionalidad o la inconmensurabilidad, sino en el hecho de que siempre en cualquier triángulo rectángulo la hipotenusa es más grande que el cateto. ¿Ok? Bien, entonces observación. D0 es igual a L0 más L1, ¿no? Y después D1 aquí era igual. D1 era igual a, esta es D0, esta es D1, es L1 más L2. D2 aquí era igual a L2 más L3. Entonces, en general, Dn es igual a Ln o Dn menos 1 es igual a Ln menos 1 más Ln. Los dividan entre L0. Entonces, de todas estas igualdades, ¿qué obtengo? Que D0 entre L0 aquí es igual. Si dividen L0 más L1 entre L0, esto queda 1 y queda más L1 entre L0. Si dividen entre L1 esta, ¿qué les queda? Que D1 entre L1 es lo mismo que 1 más L2 entre L1. Si dividen entre L2, esto les queda así, etcétera. Si dividen entre Ln menos 1, ¿qué les queda? Que Dn menos 1 entre Ln menos 1 es igual a 1 más Ln entre Ln menos 1. ¿Qué pueden decir acerca de estas proporciones? No importa de qué magnitud sea el cuadrado, su lado, agarren otro cuadrado más grande. ¿Cuál es la esencia de la proporcionalidad? Que a pesar de que estos cuadrados tienen longitudes, sus lados diferentes, la proporción que guarda la diagonal entre su lado, voy a llamarle DL y a esta M y E. Siempre la proporcionalidad de la diagonal entre lado es la misma. D entre L es lo mismo que E entre M. Es la idea de los triángulos semejantes. Esto es el teorema de Tales, ¿no? Estos triángulos se ven algo así. Esto mide D y todo esto mide E. Esto mide L y todo esto mide M.
Entonces, diciendo que esta proporción entre esta es la misma que esta proporción entre esta. Repito, ese es teorema de Tales. Las proporciones se conservan. Entonces, lo que estoy diciendo es que todas estas proporciones es lo mismo. Esto es lo mismo que esto, lo mismo que esto, y con el 1 aquí, si le restan 1, quiere decir que todas estas proporciones son la misma. Ah, ok. Entonces, esta idea, lo voy a borrar. Esta idea de que el proceso no termine, o la idea geométrica de que estos cuadrados, no importa cuán chiquito sea el lado, siempre va a seguir, no importa cuánto dividan la diagonal entre el lado, siempre van a obtener un cuadradito cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, pero no importa. O sea, esta idea de que va preservando, que el proceso se va haciendo interminable, aun cuando el lado sea muy chiquito, está recogida en esta idea. Esa proporción siempre es constante, siempre es la misma, entonces llámele K. Llámele K a esta proporción que es L1 entre L0, que es la misma que L2 entre L1, que es la misma que L3 entre L2, etcétera, hasta Ln entre Ln-1. K constante. Y puedo decir cuánto vale. Lo voy a poner nada más entre paréntesis, pero si la diagonal entre el lado, habíamos comentado la clase pasada, es raíz de 2, si le restan 1, en realidad esta constante K es raíz de 2 menos 1. Ah, ok. Entonces imagínense que pueden construirme, ¿se imaginan cómo construirme otra sucesión de números como la que está aquí? Que siempre la proporción sea constante, pero que esa proporción no sea irracional. O sea, no sea algo del estilo raíz de 2 menos 1. Si raíz de 2 es irracional, se puede ver fácilmente que raíz de 2 menos 1 también es irracional. No puede ser racional. Entonces, si yo puedo construirles a ustedes una sucesión de valores cuya proporción sea constante, pero que esa proporción no sea un irracional, sino sea cualquier otro valor, no irracional, particular podría ser racional. Entonces, lo que estoy diciendo es que este proceso de división que no termine, no radica en el hecho de la inconmensurabilidad o la irracionalidad de 2. Y entonces se contesta la pregunta de Iván. Y la pregunta de César se contesta con lo que hice al principio. No usé nunca la racionalidad de 2, di otra demostración diferente de que el hecho de que este proceso termine me lleva al hecho de que esta proporción, el cuadrado entre el lado, que es 2, me lleva a que alguno de los lados de esos cuadrados que quedo construyendo son iguales, lo cual no sucede. ¿Ok? Entonces voy a dar otra construcción. Entonces imagínense, ya se les puede ocurrir cómo construir. Este es un caso particular, lo único que usé es que la hipotenusa es más grande que el cateto. Pero en el caso particular en el que el cateto, perdón, en el que el triángulo rectángulo es isósceles, obtuve esta construcción. Entonces tomen una semicircunferencia. ¿Ok? Y tomen un triángulo rectángulo. Llámenle a este A este B y a este C.
Entonces voy a pintar aquí de amarillo un caso particular de un triángulo rectángulo, que es cuando este punto C está a la mitad del arco de circunferencia. Es decir, cuando este triángulo rectángulo es isósceles. Que es mi caso que acabo de analizar anteriormente. Este es de 90. ¿Cómo aquí es L1? L1 es más chico que L0. Aquí está, L1 es más chico que L0, es el residuo. ¿Ok? Entonces, este es más chico que AB. Entonces, tomen la proporción BC entre AB. BC entre AB. Entonces, voy a... Ya me le cae esa proporción. Pueden construirme otras proporciones, otras longitudes equivalentes a esta proporción. Llámenla esta acá. Que yo sé que siempre BC es más chico que AB. ¿Por qué? Porque BC es el cateto de un triángulo rectángulo y AB es la hipotenusa. Entonces, si ustedes bajan aquí la altura, se puede mostrar que este triángulo que voy a pintar de naranja es semejante al triángulo que voy a pintar de verde. ¿Por qué? Si este ángulo le llaman rayita, este ángulo es de 90. Entonces, rayita, este es de 90. Bajé la altura. Entonces, rayita más este ángulo suman 90, porque la suma de los ángulos interiores es 180. Entonces, menos 90, entonces resta 90. Entonces, este más este ángulo suman 90. Pero como este es de 90, doble rayita más rayita es 90. Entonces, este es rayita. Este es de 90. 90 más rayita más este ángulo es 180. Pero 90 más rayita más doble rayita es 180. Entonces, este es doble rayita. Entonces, este triángulo verde tiene un ángulo rayita, doble rayita y 90. El naranja tiene 90, rayita y doble rayita. Entonces, estos triángulos, el naranja y el verde, son semejantes. Y no solo eso, llámele a este ABCD. Entonces, el triángulo ABC es semejante al triángulo DBC. ¿Y qué obtienen de la semejanza a ángulos iguales? Se oponen lados iguales. Entonces, vamos a tener la proporción de lados correspondientes con ángulos iguales correspondientes. Entonces, tomen el que es BC. ¿Quién se opone a BC? Rayita. Entonces, BC es a ¿quién? Ahora agarren 90. A B. ¿Cómo? Toman el otro triángulo al que es semejante, que es el verde, y toman otra vez rayita. ¿Quién se opone a rayita? DB. Como DB es a quién. Ahora, aquí tomé el ángulo de 90 que se oponía a B. En el triángulo verde tomo 90. ¿Quién se opone al ángulo de 90 en el triángulo verde? BC. Ah, ok. Entonces llámele a BC L1. Y llámele a AB L0. Y llámele a DB L2. Entonces, ¿qué tengo? Me está diciendo esto que L1 es a L0, como L2 es a L1. Es esto. Y ahora iteren otra vez. Tomen este triángulo rectángulo y bájenle la altura. Desde el ángulo de 90. Llámenle a este punto E.
¿Y ahora qué van a tener? Que el triángulo verde es semejante al triángulo morado, a este, por el mismo argumento que acabo de decir. Es otro triángulo rectángulo en el que le bajé la altura y es el mismo procedimiento de aquí. Ah, ok. Entonces, si ustedes siguen iterando ese procedimiento, van a ir construyendo una sucesión de segmentos como de este estilo. L1 es a L0, L2 es a L1, L3 es a L2, etcétera. Lo voy a poner aquí en grande. El verde está. Este es de 90. ¿Y qué hice? Le bajé la altura desde el ángulo de 90 y a este le llamé E. Y este es DB. C. Entonces, este triángulo morado, por el mismo argumento de hace rato, es semejante al triángulo verde. Este ángulo de aquí voy a llamarle, este es doble rayita, aquí en la construcción. Entonces, 90 más doble rayita más este ángulo es 180. Ah, entonces este es rayita. Rayita más este ángulo es 90, pero rayita más doble rayita es 90, porque aquí hay 90. La suma de los ángulos interiores es 180 menos 90. Entonces, rayita más doble rayita suman 90. Entonces, si este es rayita y este es de 90, este es doble rayita. Este es de 90. Entonces, 90 más doble rayita más este tiene que sumar 180. Entonces, este es rayita. Entonces, el triángulo verde tiene un ángulo rayita, doble rayita y uno de 90. Y el morado tiene 90, doble rayita y rayita. Entonces, son semejantes. Ah, ok. Entonces, el triángulo, por el mismo argumento, el triángulo DBC es semejante al triángulo DBE. Y entonces, de la semejanza, ¿qué obtengo? Ah, pues, ¿qué había tomado el rayita? ¿Quién se opone a rayita? DB en el verde. Entonces, DB es, ¿quién se opone al ángulo de 90 en verde? BC. DB es a BC. ¿Cómo? Agarro rayita y 90, pero ahora en el triángulo morado. ¿Quién se opone a rayita? BE. ¿Y quién se opone en el triángulo morado a 90? BD. DB. Pero DB, ¿quién era? DB era L2. L2. Entonces esto es L2. ¿Entre quién? ¿Quién es BC? L1. Entonces L2 es a L1. ¿Cómo? ¿Quién es DB? DB es L2. Entonces llámenle a BE L3. Entonces, ¿qué acaban de construir? Que L2 es a L1, como L3 es a L2. Pero yo ya había visto que L1 entre L0 es a L2 como a L1. Entonces están construyendo esto. L1 es a L0, como L2 es a L1, como L3 es a L2. Ah, pregunta. ¿Este procedimiento termina? Es decir, ahora, ¿qué hago? Tomo el triángulo morado y desde el ángulo de 90 bajo la altura. Si se dan cuenta, el morado está ya en la misma posición que el naranja. Nada más que está más chiquitito. Ah, llámela este F. Entonces, ¿qué pueden decir acerca de... Lo voy a poner de amarillo. Que el morado es semejante al amarillo por el mismo argumento anterior. Y entonces, ¿qué van a obtener? Van a obtener, voy a borrar aquí, que van a encontrar aquí otro segmento llamado L4, que esto es como L4 a L3.
¿Y quién es L4? L4 es B es L3. ¿Ok? Entonces bajan la altura. Aquí de 90 y le llaman a este G. Entonces ahora BG es L4 y así. Sucesivamente. Pregunta, ¿este proceso termina? ¿Y por qué no termina? ¿Este proceso termina? ¿Este proceso de termina? Ustedes ya me pueden decir si termina o no termina. ¿Ustedes qué dicen? ¿Termina o no termina? Pues que no. No, Se va ¿por qué haciendo no cada vez más termina? pequeño el triángulo, pero, pero solo eso. Ajá, pero es un poco parecido a lo que le pasaba al cuadrado, ¿no? Pero aquí estoy viendo cuál es la esencia que subyace a por qué el procedimiento para el caso del cuadrado, es decir, para este caso, este triángulo amarillo, el proceso no termina. Cuando este triángulo rectángulo es isósceles, se tiene que esta proporción K es raíz de 2 menos 1, pero para cualquier otra proporción, ¿cuántas? Hay una infinidad de proporciones K que puedo construir con este procedimiento. ¿Por qué? Porque hay tantos triángulos rectángulos como números hay entre el 0 y 1. Es decir, yo sé que BC siempre es más chico que AB. Lo voy a poner aquí. BC es siempre más chico que AB. ¿Por qué? No puede ser igual porque siempre el cateto en un triángulo rectángulo es más chico que la hipotenusa. Esto es positivo. Esto implica que BC entre AB es positivo y siempre menor que 1. Entonces, ustedes agarran todos los triángulos, rectángulos que se pueden inscribir en esta semicircunferencia. Para cada triángulo rectángulo que ustedes inscriban, BC, llámenla este C', a este C', a este C' y este C'. Para cada punto que tomen sobre la circunferencia BC entre A y B es diferente. En el caso en el que estoy en el triángulo amarillo, BC', ABC' es un triángulo rectángulo isósceles, es este caso. Pero en los demás casos, BC', bi'prima, tri'prima entre AB, la longitud de uno de los catetos entre la hipotenusa, es cualquier valor que hay entre el 0 y el 1. Y aquí hay valores que no son irracionales. Aquí está el 1/3, el 2/3, el 1/4, el 3/4. Entonces, si yo tomo esa proporción K como 1/3 o 2/4 o 1/2, etcétera, 1/5, entonces este procedimiento no termina. Entonces, la esencia de que el procedimiento no termine no subyace en el hecho de la irracionalidad de 2. Es decir, en el hecho de que este triángulo rectángulo haya sido isósceles. Que es en el caso en el que tengo la proporción K es raíz de 2 menos 1. No. Puede haber otras y tampoco termina. ¿Cuál es la esencia? Que siempre, en cualquier triángulo rectángulo, no importa lo chico que sea, la hipotenusa siempre es más grande que el cateto. Entonces, para terminar, quiero borrar esta parte y cómo obtengo esos segmentos. Este es un proceso de división. Estos segmentos que nosotros calculamos venían de un proceso de división. Entonces, yo ahorita, repito, para terminar, quiero, o ya no me da tiempo, ahorita cierro nada más esto, lo dejamos de tarea moral. Vean quién es el proceso de división que me va a dar, quién es el D0 que me da como residuo dividido entre L0 me da L1, quién es, etcétera. Entonces me digan cuáles son esos dos segmentos que a la hora que los divido,
el proceso de división, me quedan estos residuos. Porque eso es lo que hice, ¿no? Lo que hice fue, si ustedes dividen a D0 entre L0, para el caso en el que K es raíz de 2 menos 1, que es el caso que hicimos del cuadrado, D0 entre L0 tocaba 1 y sobraba L1. Después dividían L0 entre L1, tocaba 2 y quedaba como residuo L2. Para L1 entre L2 tocaba 2 y quedaba como residuo L3, etcétera. Ahora no, pero yo ya conozco L1, L2, L3, entonces puedo conocer quién es este y este. Entonces puedo saber quiénes son los dos segmentos que al dividirlos, iterar el proceso de división, el algoritmo de la división, me dan todos estos residuos. Y por ende, el proceso no termina. ¿Por qué? Porque puedo tomar K cualquier valor entre 0 y 1. Y el proceso tampoco termina. Entonces, observación, y con eso termino. Si K está entre 0 y 1, y AB y BC entre AB es K, el proceso no termina. Y con eso termino. Es decir, que la idea que tenía Iván de que el proceso no terminaba por la irracionalidad de 2, no. No termina por el hecho de que la hipotenusa siempre de cualquier triángulo rectángulo, no importa lo chiquitito que sea, es siempre más grande que el cateto. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo seguir iterando este proceso de división. Tomo un triángulo rectángulo, le bajo la altura, y después de este otro triángulo rectángulo le bajo la altura, y después de este triángulo rectángulo le bajo la altura, después de este triángulo rectángulo le bajo la altura, y después de este triángulo rectángulo le bajo la altura, etcétera. Esto no termina. ¿Por qué no termina? Porque no importa qué chiquitito sea el triángulo rectángulo, siempre a cualquier triángulo rectángulo le puedo bajar la altura desde el ángulo recto. No importa lo chiquitito que sea. Le hago un zoom aquí, y este chiquitito es este, y puedo seguir bajando la altura. Bajo la altura. Y después en este triángulo rectángulo es más chico, pero no importa. Puedo seguir bajando a la altura del ángulo recto. Entonces el proceso nunca termina. ¿Ok? Bien, entonces aquí lo dejo. Ya la próxima clase retomo esta parte, pero repito, yo la intención de esta motivación es ver la diferencia que hay entre el algoritmo de la división en la aritmética y el algoritmo de la división en geometría. Repito, cierro con estas dos observaciones que son muy importantes. En la aritmética el algoritmo de la división termina, en la geometría no. ¿Qué otra observación? En la aritmética la división no es exacta, en la geometría sí. O sea, hay una diferencia sutil, muy sutil, muy profunda que hay entre las cantidades continuas, le llaman, es la geometría, segmentos de línea recta, y las cantidades discretas, que son los números, entre la geometría y la aritmética. Repito, ¿por qué hago este análisis comparativo? Porque mucho de lo que nos aguarda subyace en la diferenciación o en el análisis comparativo entre lo discreto y lo continuo. ¿Por qué? Porque, repito, el temario supone las propiedades de los números reales, que lo vieron en un curso de cálculo 1, pero yo quiero que esta motivación nos sirva para poder comparar y recordar las propiedades que tienen las longitudes de los segmentos de línea recta, es decir, los números reales, respecto a los números naturales o enteros, respecto a los números fraccionarios, y después respecto a los números complejos, que son las propiedades que a nosotros nos interesan. ¿Ok? Entonces termino. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud que tengan? No, profesor. No, o por ahorita. Ya veremos en la tarea de examen.
No, la tarea va a estar tranquila. Lo que quiero es que se lleven esta idea, que este proceso de construcción se vale en general. O sea, la esencia que subyace a que este proceso no termina no es la inconmensurabilidad o la irracionalidad, es el hecho de que la hipotenusa siempre es mayor que el cateto. En el caso particular en el que el triángulo rectángulo es isósceles, es el ejemplo de que K es raíz de 2 menos 1 o la construcción de la división de la diagonal entre su lado, de un cuadrado. Pero en general, este procedimiento nunca va a terminar por el hecho de que siempre, repito, la hipotenusa sea más grande que su cateto. Eso es fundamental, ¿vale? Bien, entonces nos vemos la próxima clase, por favor.